Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Qué bueno que ustedes sacan un tiempo para compartir con nosotros esta enseñanza o este compartir de los miércoles. Es como una merienda que nos damos en mitad de semana para estudiar la Biblia juntamente con el pastor. Así que a mí me alegra mucho saber que ustedes están allí. Seguramente no todos a las 7 de la noche, porque entiendo que las dificultades del transporte en Bogotá y en otros lugares hacen que nos retrasemos un poco, pero igual siempre nos damos cuenta que al finalizar el miércoles ya a la noche ya hay un buen número de personas que han compartido con nosotros y en los días subsiguientes. Así que esta producción que hacemos, la hacemos con mucho cariño. Deben saber ustedes que no estoy solo yo aquí hay un equipo de personas conmigo trabajando, ejercitando lo que Dios les ha dado y seguramente vamos a llegar siempre a perfeccionar y vamos caminando a mejorar cada día más el trabajo que hacemos porque queremos hacerlo de una manera que a Dios agrade todo el tiempo. Así que bueno, no quiero que olviden nuestra reunión del miércoles. El link que les enviamos, usted espárzalo, envíeselo a otras personas para que ellos también tengan la oportunidad de ver y de conocer el mensaje de la palabra de Dios. Voy a invitarlos esta noche para que oremos, hagamos una corta oración para que luego entremos en la materia que estamos tratando. Señor, te damos gracias esta noche por esta oportunidad preciosa que nos das, Señor, de poder estar ahora dispuestos para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que nos des gracia, sabiduría y permite, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón y que como cuerpo de Cristo seamos edificados y que cumpla el propósito para el cual tú la has dejado. Gracias te damos, Padre. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hemos venido hablando acerca de los dones espirituales y de hecho ya mencionamos los dones de revelación o el conocer y que desde un principio los distinguimos diciendo que eran palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Bueno, yo creo que hemos tratado de aclarar y de explicar, porque siempre lo hacemos así y todo lo hacemos con fundamento bíblico para que sea mucho más comprensible y porque tenemos muy claro que la palabra que enseñamos no son nuestros criterios, ni es nuestros pensamientos, ni son nuestras opiniones, sino lo que la Biblia enseña. Vamos a entrar hoy a la segunda parte o a la segunda clasificación de los dones. Estos dones son llamados dones de poder o dones de actuar. Y aquí se involucran tres fundamentalmente: la fe, el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y esta noche vamos a referirnos particularmente al don de fe. No sé si cuando vayamos a hablar de sanidad y cuando vayamos a hablar de los milagros, pues nos vayamos a unirlos para hacer un paralelo entre el uno y el otro. Porque algunas personas, por ejemplo, me preguntan, ¿y es que el don de milagros no es también puede ser un don de sanidad? Y yo siempre les doy una opinión que se las voy a dar en la próxima enseñanza. Pero vamos a referirnos esta noche básicamente al don de fe. Y para esto vamos a mirar la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, de notar que lo que hemos hecho es clasificarlos, como les dije en un principio, y hemos tratado de unirlos dependiendo de lo que estos representan o de la función que realizan. Y como dije, vamos a iniciar hoy con los dones de poder. Los dones de poder. Esta es la segunda clasificación de los dones espirituales. Los dones de poder incluyen entonces el don de fe, el don de sanidad y el don de los milagros. El don de fe particularmente está mencionado allí en el versículo 9, que allí va a leer para que sepamos que vamos a enfocarnos en ese versículo. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, el don de fe, hay que aclarar que cuando se habla del don de fe, hay que hacer una diferenciación, porque el don de fe no es la fe salvadora, no es la fe salvadora a la cual se refiere San Pablo cuando escribe la epístola a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. El texto dice, porque por gracia sois salvos, oigan esto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está claro para nosotros eso. Entonces el don de fe es totalmente distinto a la fe salvadora. El don de fe es una fe sobrenatural y especial, impartido por el Espíritu Santo para creer, oigan esto, para creer que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Entonces, alguien puede decirme a mí, todos tenemos fe. Probablemente sí, todos tengamos fe. Pero esa fe puede ser una fe natural. Es lo que llamaríamos una fe normal. Estamos diciendo entonces que el don de fe es una fe sobrenatural y especial, donde una persona recibe de Dios un regalo, es la capacidad de creer en cosas que en la mente común, en la mente humana, en la vida diaria, nos parece que es imposible que se pudiera dar. Y al mismo tiempo, tengo que decir que este don de fe no ha sido repartido o dado a todos los creyentes. Todo el que cree en Cristo pues tiene fe para ser salvo, tiene la fe nuestra, la fe normal, pero lo que quiero hacer énfasis es que el don de fe es la capacidad dada por Dios a un ser humano, a uno de sus hijos o a sus hijas, para que puedan creer lo que en la mente natural o en la mente normal no podía creer ni aceptar. Esto es. Y ahí es donde hay que encontrar la diferencia de esto. Acá, en el don de fe, la persona conoce que algo es la voluntad de Dios y tiene absoluta seguridad que va a ocurrir, no duda. Mientras que los demás, los que están a su lado pueden decir, no, pero que lo que pasa es que, qué tal que sí, qué tal que no. El que tiene el don de fe no entra en esas divagaciones, no divaga con respecto a eso. Él tiene, aunado al don de fe, tiene don de conocimiento. Y ese don de conocimiento le permite creer firmemente que esto o que ese milagro o que esa sanidad van a ser recibidos, aun cuando
los demás no lo crean. Déjenme mencionar por decir algo. ¿Cómo es que Josué le dice al sol, sol detente en Gabaón? ¿Puede usted creer que el sol se detiene? Pues, usted dirá, sí, pastor, claro, porque usted lo ha escuchado en la Biblia, pero de lo contrario no. Porque las leyes de la naturaleza son constantes, son permanentes. Usted sabe que el sol sale todos los días por el mismo lugar y se oculta por el mismo lugar. Así de claro es. Y tener la seguridad en Dios y la confianza en Dios, que se le puede decir al sol, detente. O ¿qué tal Elías? ¿Qué tal Elías? Diciendo que de aquí a tantos días no va a volver a llover. ¿Quién puede asegurar eso? Solamente alguien que tiene una fe, un don extraordinario para creer. Déjenme, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a leer la Biblia porque a mí me gusta esto desde la perspectiva bíblica. Vamos a ver, por ejemplo, el Señor Jesús diciéndole al leproso, quiero, sé limpio, ¿se acuerdan? San Mateo capítulo 8 refiere este evento o este suceso en que el Señor Jesucristo habla al leproso porque el leproso le pregunta. Vamos a ver, Angie, San Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahí hay una particularidad en ese pasaje. Es, el Señor le dice al leproso, quiero, e inmediatamente extiende la mano, pone su mano sobre él y el hombre es sanado. Ahora, aquí habría que ver, habría que ver el hombre que viene a Jesús. Porque él no le está diciendo si tú puedes, le está diciendo si tú quieres. Que es totalmente distinto. Una cosa es que le diga, Señor, si tú puedes, ¿por qué no me sanas o por qué no me libras de la lepra? Él le dice al Señor porque estaba seguro, porque estaba convencido que Jesús tenía el poder para hacer el milagro en él. Le dice, si quieres, mire que no está poniendo en duda su poder. Pusiera en duda su poder si le preguntara si puedes. Aquí le está diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Y el texto dice que el Señor Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Ah? O veamos a Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa, ¿lo recuerdan? ¿Cómo la Biblia muestra esa manifestación gloriosa del poder del Señor a través de estos hombres de la Escritura? Vamos a leerlo. La curación de un cojo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Oiga esto, la expresión de Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice, levántate y anda. Sorprendente. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice, y todos le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Aquí hay una muestra evidente de ese don de fe, manifestado a través de Pedro. Porque la respuesta de Pedro es, no tengo oro, está esperando unas monedas. Y él dice, no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es una declaración de un don de fe. ¿Cuántos años dice que llevaba este hombre allí? Muchos años en el templo de la Hermosa. Hasta que llega el momento en que un hombre de fe, un hombre con el don de fe, que lo había acabado de recibir seguramente en Hechos capítulo 2, cuando hace su primer discurso y les explica a la gente aquel día, estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes dicen, están llenos del Espíritu Santo. En ese momento en que se imparte el fluir, el poder del Espíritu Santo, son repartidos esos dones a la iglesia primitiva que le eran necesarios. Porque Jesús, el Señor Jesús, se acababa de ir. Y todo el mundo pensaba, ahora se fue Jesús y ¿qué va a pasar? Y Él les había dicho claramente, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Le dice, en mi nombre, echarán fuera demonios. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Pedro estaba seguro, estaba convencido de la delegación que Dios le había dado. Pastor, pero, bueno, Pedro tenía el don de fe. ¿Por qué no lo hicieron los otros? Precisamente por eso, porque estamos diciendo que el don de fe es un don sobrenatural y especial, o una gracia, o un regalo especial y sobrenatural que Dios da, como dice San Pablo, y lo reparte a quien Él quiere. Y en este caso particular es Pedro. ¿Cómo le dice al hombre que está postrado ahí, levántate y anda? ¿Acaso Pedro se puso a pensar qué tal que no se levante? ¿Qué tal que no? Inmediatamente le da esa declaración, le toma la mano y lo levanta, y los pies y los tobillos fueron afirmados, y este hombre entró alabando y saltando en el templo. ¿O qué tal la del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Ahí hay un evento muy interesante, también hay un evento muy interesante sucedido a través del apóstol Pablo. Porque Pablo fue a predicar a un lugar y predicando allí apareció un hombre que quería oponerse a la predicación de la palabra de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí observan? Pero la declaración de Pablo, tremenda declaración de Pablo, cuando le dice, quedarás ciego. E inmediatamente dice el texto que este hombre quedó ciego. Un don de fe. Pablo no pensó que iba a quedar avergonzado nunca. Pablo, ¿qué tal hubiera pensado? No, ¿y qué tal que no suceda? No, estaba convencido, estaba seguro. Y esto nos da pie, este pasaje nos da pie un poco para mencionar cuáles son los propósitos de los que ya hemos hablado, de los dones del Espíritu Santo. Eran precisamente edificar la iglesia, fortalecer la iglesia, exhortar también a los creyentes. Tiene finalidades muy, pero muy específicas. Y en este caso, observen, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido,
creyó maravillado de la doctrina de Dios. Era necesario entonces que la palabra que era predicada al procónsul fuera confirmada con esa señal, y esa señal evidente del don de fe. Usted puede decir, pastor, pero también hay ahí un don de sanidad. Sí, pero lo que puede existir aquí es una diferencia. Observen que no había ningún enfermo, no había ningún enfermo. Había un hombre que quería interrumpir el proceso de Dios, y en ese don de fe, Pablo declara sobre él. Hay otra cosa importante. El fundamento para ejercitar el don de fe, o sobre lo que se ejercita el don de fe, es el conocimiento de la voluntad de Dios. Es el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, este don es dependiente, el don de fe es dependiente del don de conocimiento. Porque cuando se expresa el don de fe, ya hay un sentir, hay una dirección dada por el Espíritu Santo a la persona que conoce la voluntad de Dios y entonces puede ejercitar el don de fe. Porque ya conoce y cree. Porque el asunto no es solamente conocer, sino creer. Se puede conocer y no creer, por ejemplo. Pero aquí dice que el fundamento del don de fe está centrado en el conocimiento que se tenga de la voluntad de Dios en lo que se va a hacer. Cuando uno quiere leer sobre la fe, uno va a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11. Casi siempre que nos vamos a referir a la fe, hablamos de ese capítulo. Son 40 versículos del capítulo 11 que hablan y desarrollan y cuentan la historia de la fe. Y es aquí donde nace ese versículo que conocemos y que nos ayuda tanto, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, escuchen eso, la certeza, se da por cierto, la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces hay dos palabras claves, certeza, dar por cierto, y convicción, que es estar convencido. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nadie ve, de lo que no se ve. Es estar convencido, es estar convencido de lo que nadie ve. Entonces, cuando ustedes quieran, pues pueden leer ese capítulo 11, déjenlo marcado. Y seguramente ahora antes de acostarse, o mañana, o en la oficina, o en la casa, pues léalo. Es muy interesante porque hay una referencia de todas las historias, la gran mayoría de historias bíblicas de las manifestaciones de fe en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas nosotros. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, veamos esta. Noé actuando en fe. Y fe en la palabra de Dios que le habló acerca del diluvio. Y esto es interesante. Esto es interesante porque nunca jamás había habido un diluvio. Dice la historia y los estudiosos, jamás había llovido como llovió aquel día, o como llovió aquellos 40 días, o todo aquel tiempo que llovió. Realmente la Biblia habla en el Génesis de que la tierra era rociada por Dios, lo mismo que ahora, el rocío de la mañana, pero no había llovido en la magnitud que llovió para este asunto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ustedes saben lo que pasaba allí. El capítulo 6 del libro del Génesis habla de la maldad de los hombres. Cómo los hombres se habían corrompido, cómo los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, es lo que dice la Biblia. Y dice esto, voy a leerles. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Parece mucho a lo que está pasando ahora.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y mire lo que le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gober, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Qué podría estar pensando Noé? ¿Y esto para qué? ¿Y para qué esto tan grande? Además, le pone a hacer esto sobre el pináculo de una montaña. Y Dios le está dando las especificaciones. Y Noé dice: ¿y esto para qué? ¿Cómo será esto? Pues nunca ha llovido, no estamos en un río, no estamos a la orilla de un río, estamos en lo más alto de un monte. Y el Señor le sigue diciendo: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Le dice que le haga 3 pisos. ¿Qué sería lo normal? Pues un piso, pero le dice que haga 3 pisos. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, etcétera, y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie. Pero aquí lo sorprendente es que Noé crea a la palabra de Dios. Crea a la palabra de Dios. Ir a construir un arca de 3 pisos, de la manera que el Señor le dice, en lo más alto de una montaña, cuando nunca ha llovido. Por eso estamos diciendo que Noé actuó en fe en la palabra de Dios que le habló del diluvio, porque nunca había llovido. Era una cosa que en la mente humana no se podía percibir. ¿Y qué es lo que dice la historia y qué da a entender el texto? Estás loco, Noé. Y él durante 120 años predicó: vendrá un día, él lo creyó, y la gente decía: estás loco, Noé, estás demente, seguramente se burlaban de él hasta que llegó el día. Yo también puedo pensar, y nos puede servir esta noche para pensar en eso. Ustedes y yo leemos la palabra de Dios. ¿Qué tanto cree usted a lo que la palabra de Dios dice? Cuando usted está atravesando una circunstancia difícil y complicada, la Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Usted qué cree de eso? ¿Está lleno de miedo y de temor? El don de fe le permite a usted creer en esa palabra. El don de fe le permite creer a usted lo que la Biblia dice, porque la Escritura dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No, él la tenía clara. Y se burlaron de él y dijeron que era loco, dijeron todo lo que quiera. Pero al tiempo dado por Dios, llegó el diluvio. Yo quiero instarle esta noche a que usted pueda creer a la palabra de Dios. Si Dios le dio una palabra y Dios le dijo que lo sacaría de esa condición, créala y camine sobre ella. ¿Cuánto tiempo? Dios no le dijo el tiempo. Crean esa palabra. Dios le dijo que lo exaltará por encima de sus enemigos o adversarios o perseguidores. Crea esa palabra. Y habrán días de soledad y días en que a usted le parece que es imposible. Crea esa palabra. Noé la creyó. Y el diluvio llegó. Y ahora se menciona. Fe. Podría terminar de predicar y contar historias personales de la vida que nos ha ocurrido tantas veces en caminar de fe. Cuando abrimos esta iglesia, los vecinos, un vecino que tenía a la derecha decía que eso no duraba nada. Digo, en este barrio, en este lugar, no es para iglesia, eso váyase por allá para el sur, váyase para estrato 1, estrato 2, por allá lejos, pero aquí no somos para eso. Así me decía. Y he contado cómo algún día salí
Y yo de amable, de una persona queriendo pasar por una persona amable y agradable, el señor que era el presidente de la Junta de Acción Comunal estaba con un escritorio y con una mesa tomando firmas. Y yo pensé que eso era para ayudar, apoyar la zona, el barrio. Cuando le digo, vecino, ¿y qué? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Hay que firmar algo? ¿Esto qué tiene que ver? Y me dijo, pues yo creo que usted no va a firmar, porque esto precisamente lo que estamos firmando aquí es para sacarlos a ustedes de acá, de este barrio. Y ya llevamos 26, 27 años. Tenemos las propiedades nuestras, después de tanto tiempo, valen un poco de dinero. Son de la iglesia, no son mías, son de la iglesia, pero valen un poco de dinero. Y no me alegro por eso, pero es una muestra del poder de Dios. Al poco tiempo lo encontré, que venía con un bastón y alguien lo traía. Yo solamente le dije ese día, mire, vecino, yo le quiero decir algo que dice la Biblia. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros no nos sacan de acá, porque esta iglesia no la establecí yo. Dios me dijo que la abriera aquí y por eso la abrí acá. Y se rió de mí y yo me fui tranquilo. Pues muy triste y además pensativo, pero al poco tiempo encontré que el hombre lo traía, venía con un bastón y venía con alguien que lo traía de la mano. Cuando lo vi lo saludé porque casi ni lo conocía. Y me miró y le había dado a él un derrame cerebral. Tenía paralizado el cuerpo, casi todo el cuerpo. Y cuando me miró a los ojos, agachó su cabeza. Yo dije, vecino, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Y ahí me dijo. Creer a la palabra de Dios, como lo hizo Noé, como lo hemos hecho tanto, nos dará la victoria. A veces se demora, sí, claro, porque es en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo. Pero si Dios le dijo eso, créalo y viva por eso. Noé vivió por eso, sin importar lo que los demás dijeran. Déjenme les menciono otro. Abraham. Abraham caminó en fe en lo que el Señor le había prometido. Angie tiene allá Hebreos 11.8, ella les va a leer Hebreos 11.8 para yo ahora referirle la historia de lo que pasó con Abraham. ¿Por qué yo me atrevo a decir esta noche esto sobre Abraham? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escuchen esa palabra. Salió sin saber a dónde iba. Ahora vamos al libro del Génesis. El libro del Génesis, cuando ocurre esto, ¿por qué la epístola a los Hebreos dice esto? Porque miren la historia. Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí observan eso? Le dice, vete a la tierra que te mostraré. No le dije a dónde iba. Es como usted coger una maleta, despedirse y empezar a caminar, o montarse en un bus, o ir al aeropuerto y comprar un tiquete en avión y llegar a otro lugar y comprar otro, y donde Dios le diga, aquí es, ahí es. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero es que la condición de él es que tenía que dejar a su padre, la tierra de su padre, e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Dios le da una promesa y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y me dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Se fue Abraham sin saber a dónde iba. Abraham caminó en lo que el Señor le había prometido. Y ya todos conocemos la historia de Abraham. La manera como la vida de Abraham repercute en toda la historia de la Biblia. Que aún los judíos, y será por siempre, hablarán de Abraham, de Isaac y de Jacob como sus padres. Donde nace la fe judía en Abraham. Y nosotros hemos sido alcanzados en esa dimensión de la promesa que Dios le hace a Abraham, de haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren. Abraham caminó en la fe en lo que el Señor le había prometido. En el caso de Noé, Dios le dio una palabra y Noé la creyó.
y construyó el arca y vino el diluvio y se salvó él, su familia y salvó la raza humana. En el caso de Abraham, caminó en la fe de lo que Dios le había prometido y no sabía, realmente no sabía a dónde iba. Hay cosas que nosotros no entendemos, no las entendemos. Pero la fe, el don de fe, nos permite creer donde nadie ve, donde nadie escucha, nos permite ver a nosotros si tenemos el don de fe. Voy a mencionarles otro personaje de la Biblia, que aun cuando aparentemente tenga tantas discusiones y tantos comentarios, sin embargo, uno puede percibir que había un don de fe aquí. El caso de Sara, la esposa de Abraham. Sara le creyó a Dios para dar luz un hijo. ¿Y a qué le creyó? A la palabra de Dios. El hecho de que la Biblia diga que se haya reído no quiere decir que no creía. Eso es importante. El hecho de que se haya reído no quería decir que no creyera. Por eso ella misma dice, pues yo no me reí, estaba mal que ella no reconociera eso. Pero eso no quería decir que no creyera. Hebreos capítulo 11, versículo 11, Angie lo tiene también. Yo luego les voy a leer la historia. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuchen lo que dice el escritor de los Hebreos. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ustedes saben que Abraham y Sara eran viejos. La Biblia dice que Sara y Abraham eran viejos de edad avanzada, escuche. Es que lo califica, además de la edad, los califica como viejos. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, que ya Sara le había pasado la menopausia y mucho más. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Oigan eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eran viejos, pero Dios dijo que iban a tener un hijo. Y por eso Hebreos, el escritor de la epístola de los Hebreos, menciona eso. Le creyó a Dios para dar a luz un hijo y fue por la palabra, porque sabía que naturalmente no podía. La edad, su ciclo biológico, el ciclo natural, todo como usted lo quiera llamar, ya había cesado. Tenía 99 años. Es difícil. Es imposible en la mente humana, pero ella le cree a Dios. Ahí entonces está el don de fe. El don de fe como una fe sobrenatural y especial. Y particularmente en estos ejemplos que les he mencionado, les estoy diciendo que el fundamento para ejercitar el don de fe tiene que ver mucho con el conocimiento de la voluntad de Dios. Todos estos personajes de los que habla Hebreos está mencionando a aquellos que habían escuchado la palabra y creían la palabra, creían la firmeza de la palabra y ellos creyeron y se mantuvieron íntegros en esto. Entonces el don de fe se manifiesta frecuentemente relacionado con otros dones, tales como milagros y sanidades que son operadas a través del don de fe. Vamos a dejar esta noche por aquí, pero hagamos esta reflexión. Yo creo que en ese tiempo necesitamos mucho el don de fe. Cada vez uno descubre que se va perdiendo más la fe. Y hay una pregunta muy interesante del Señor que dice en la Biblia, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Ahí hay una buena pregunta. A veces escuchamos y escuchamos y oímos y oímos y oímos. Leemos la Biblia, pero no surte efecto esa palabra en nosotros. Y dudamos y le damos razón al apóstol Santiago cuando dice que el que duda es semejante a la ola del mar,
que hoy es y que mañana no es. Pidámosle al Señor que nos dé el don de fe, que nos permita ver la manifestación del poder y creer por encima de lo que sea. Eso entonces, ¿qué hará? Fortalecerá la iglesia. Dará testimonio, como en el caso de Pablo con el procónsul. La gente creerá por ver la manifestación de la obra de Dios. Digámosle al Señor, Señor, ayúdanos. No nos des más fe, porque no necesitamos más fe. Necesitamos ejercitar la que tenemos. Y si en su misericordia le place a Él impartirnos el don de fe, qué maravilloso sería. Los bendigo esta noche. Les doy gracias por su compañía y espero que la palabra de esta noche bendiga sus vidas y ustedes tomen una decisión, tomemos todos una decisión de creer, que se convierta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en vida, en carne viva, en vida para nosotros. La próxima semana, si Dios quiere, voy a ver si lo hacemos individual o lo hacemos los dos en uno. Hablaremos del don de sanidad, como dije, y el hacer milagros, porque podríamos hacer un paralelo para establecer la diferencia entre el don de sanidad, que es, y el don de hacer milagros. Porque una sanidad es un milagro. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Rogamos, Señor, que en este final del tiempo seas impartiendo a la iglesia y a los creyentes en Cristo el don de fe y que sea ejercitado para testimonio de la verdad y que muchos puedan conocer tu verdad, tu camino y puedan ser salvos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Los espero el próximo domingo, 9 de la mañana en nuestro culto presencial. Al terminar, ahí está nuestra dirección, está nuestro número de WhatsApp, y usted puede escribirnos también. Y el próximo miércoles continuaremos con los dones del Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Buena noche.